Nacional Semanal de American Media Communications. Yo soy It Pilar took Marrero, 60 su years for moderadora de Medicaid to hoy. expand Medicaid healthcare tardó access 60 to años over para ampliar 70 el million acceso a la atención Americans médica with a más low de incomes 70 and millones or de estadounidenses disabilities. con bajos As the US ingresos now y o faces the discapacidades. largest Ahora los federal Estados subsidy Unidos rollback in se history, enfrentan al how mayor can recorte de Americans subsidios keep federales the en la struggle historia. for ¿Cómo pueden los healthcare justice estadounidenses seguir moving luchando por forward? la And can justicia en la atención California's fight médica? to preserve ¿Y puede la historic lucha de expansions of California Medi-Cal, this version of preservar Medicaid, serve la as the histórica model for the ampliación de rest of the Medi-Cal country? como This national review Medical, servir como features modelo a para el resto medical del director at the país? country's Esta rueda largest de federally prensa qualified vamos community a health center tener al and two director veteran técnico del Centro de healthcare Salud advocates Comunitario in más North grande del Portland, país Washington, y D.C. también tenemos a dos We're veteranos slated to have defensores de la John atención médica Ocker, en executive California, en director of Washington and founder of the DC. George También Young Center teníamos for previsto Children and contar con la Families in the presencia de panel, John and she had to Ocker, take directora care of a ejecutiva y urgent fundadora del body Centro de shaped Niños y mirathon. Familias de Georgia. We wish Sin her embargo, well. ella tuvo un The asunto speakers we do have urgente with us con respecto a today su are familia just y as esperemos great. que esté todo bien. They are Tenemos a Dr. nuestros Ilan Shapiro ponentes Strigler, aquí. Chief Health Tenemos Correspondent and a Medical doctor Affairs Ilan Officer at the Shapiro Med Health Strigler, Services, Carrie corresponsal, Sanders, jefe de salud y Senior director de Policy asuntos médicos de Director Alta of Med Health California Services, Pan Kerry Ethnic Sanders, Health director Network, senior de and políticas de Anthony California Pan Wright, Ethnic Executive Health Director Network. of Y también tenemos Families presente USA. a Anthony Wright, We director ask ejecutivo de panelists to Families speak USA. Vamos a slowly pedirles for por our favor a los interpreters in ponentes que Spanish, hablen Korean, and Mandarin. pausado para nuestros We ask intérpretes en reporters to coreano, enter español y questions in the mandarín. chat. También, Our por favor, speakers periodistas, are hagan sus also encouraged preguntas to en el answer chat. questions in Nuestros the chat throughout the ponentes también conference if they queremos can. que contesten las As preguntas usual, we will durante todo el send a panel si video to pueden. this Como briefing and siempre, expanded vamos a bios with enviar contact information las for each biografías speaker to our expandidas y participants later today. también la grabación We a todos los will, as usual, participantes de hoy. proceed to Q&A Vamos, como immediately siempre, a after each hacer la speaker ronda de discusses. So preguntas y we will respuestas have después plenty of de time for cada ponente. questions. Vamos So a tener place your mucho tiempo questions para in the hacer chat and we'll preguntas, take as hagan many sus of them preguntas en as el we chat can. y vamos a intentar Later this afternoon, we will send responder la mayor video cantidad along posible. with Más tarde expanded vamos a bios. enviarles los Our first videos y speaker también today la is biografía Dr. expandida. Ilan El Shapiro primer Strigler, who will ponente tenemos discuss a what he's el seeing doctor Ilan at Shapiro AltaMed, Straker. Hoy the va a hablar impact of acerca de fear cómo está on low viendo income and el immigrant impacto del communities with miedo en las rollbacks and comunidades federal inmigrantes y data de bajos sharing, recursos and con los how collective retrasos actions through y groups like I Codes for el Change can compartir seize de datos opportunities for federales y también healthcare cómo las acciones inequities. colectivas, como grupos, Dr. como White Shapiro, please Coats for take the Change, stage. puede aprovechar oportunidades para el Thank you so ámbito much for the seguro de invitation. salud. Bueno, We'll probably muchísimas take a gracias couple por la minutes in invitación. English and Probablemente after voy a that estar we'll do unos like a small minutos en abbreviated version in inglés Spanish. y después voy a hacer una My name is Ilan abreviación Shapiro, al español. practicing Yo soy family Len physician, Shapiro, and soy I've been un working in doctor Altamed for the y he past estado 7 years as trabajando the en Chief Health Altamira los últimos Correspondent and 9 Medical años Officer. como un There's moments doctor y in life oficial. as a Estos human, as a momentos en doctor, la as a father, vida where como everything gets doctor, connected. padre, está And todo one of those conectado. things is Y actually una de healthcare. estas cosas, We de know right hecho, now that es 60 el years seguro ago, de we salud. let Ahora off sabemos improving the outcomes of que hace communities that 60 needed años, extra help, con la idea de that they were mejorar working, los that they were resultados de actually comunidades que on a necesitaban más gap ayuda, estaban where they needed to trabajando, choose tenían between una brecha en donde medicine and necesitaban food, escoger entre la between medicina actually y la the comida, education of their children entre la educación de and sus taking care of niños their y medical cuidar problems. a sus problemas And médicos. there was a space. There Y was a había un space there espacio. where Era un espacio Medicaid en at el that moment cual was Medicaid one en of esos those answers. momentos era una de And we esas can see the respuestas. difference Y in podemos what ver actually la started happening diferencia 60 de lo years que ago empezó a to suceder what's hace happening 60 now. años atrás y lo que We está see right sucediendo now, ahora. Ahora today, podemos as we ver, evolve mientras the estamos integration of the evolucionando, hope, la integración what de we la actually promise our esperanza, children, lo and que most le importantly, the prometemos, lo que hemos possibility of prometido a continuing nuestros niños working, y también, treating más our parents, importantemente, and la giving back to posibilidad de society. continuar And all of trabajando, those lograr things nuestros because sueños, devolverle las we're cosas a healthy. la sociedad. Y todas estas cosas We have more porque opportunities. estás There's saludable. gaps, of Estamos más course, saludables, tenemos but más right now I'm oportunidades. actually extremely Obviamente, worried. sí, hay brechas, What I pero have ahora seen estoy totalmente right now, preocupado. Lo especially que he knowing that more than visto ahora, 75 million especialmente people sabiendo are que más not de touched with 75 millones Medicaid, de personas that we call it here in están California Medical, and other states utilizando have different Medicaid. names, En California lo llamamos is that medical, en otros estados tiene otros it's nombres. not just Es a el hecho de healthcare que no difference, es un it's a tema life de difference. la póliza de And I'm seguro going to give you a médico, couple examples es of what I una have seen vida, right now. es una línea de My vida. Quiero darles patients unos ejemplos. before
Por ejemplo, mis pacientes antes, cuando antes no había cobertura, estaban utilizando los servicios de los hospitales, las salas de emergencia,
como era el punto principal de la utilización de los seguros médicos. Entonces, eso no es ideal. Las salas de emergencias es un lugar increíble. Si tenemos que ir al hospital, nos salva nuestras vidas, pero no es un lugar en donde puedes obtener un mamograma. No es un lugar para hablar acerca de la presión alta sanguínea o el diabetes. Pero lo que podemos ver es que cuando le damos la oportunidad es poder llegar a un doctor que lo entienda, tal vez habla con ellos, pero en el momento que tengan eso, es una de las mejores inversiones que podemos tener. Bueno, entonces hablando acerca de las cosas que estoy viendo ahora, como padre, como doctor, estoy preocupado. Los efectos que existen de los distintos, por ejemplo, de la HR1, pueden continuar algo que llamamos como un efecto dominó, en los cuales empezamos a ver que hay menos visitas a los doctores y más visitas a la sala de emergencia. Y obviamente las líneas de espera van a subir, las complicaciones van a ser más preocupantes porque no estás tomando la, la medicación para la diabetes, por ejemplo, cosas que podemos prevenir. Tenemos tecnología para esto, ¿eh? No es una enfermedad extraña en la cual estamos hablando de una persona en 1.000 millones de personas. No, son cosas en donde podemos hacer una diferencia. Los costos van a empezar a subir. El efecto directo que va a existir con hospitales reales, clínicas comunitarias, va a ser, de hecho, alguien tiene que empezar a reducir esos servicios de oportunidades. ¿Qué significa? Vamos a tener menos doctores, vamos a haber menos enfermeras, menos cuidado de salud para todos nosotros, y eso va a tener un impacto directo no solo en nuestras vidas, en nuestros pacientes, nosotros como proveedores, pero en la comunidad. Y, por ejemplo, las clínicas comunitarias son los que manejan la esperanza económica y los logros para nuestras comunidades. Entonces, cuando estamos cortando esto, no estamos cortando solo el futuro de nuestros niños, pero van a ser afectados. Esas personas embarazadas van a ser afectadas, toda la comunidad será afectada, pero también la base económica que tenemos, todo lo que maneja nuestra economía, todas estas cosas, tenemos miedo con la desinformación. Por ejemplo, con todas las cosas que estamos viendo en todo lo que está sucediendo en el país, va a disminuir el acceso al cuidado de salud, al bienestar. Ahora sabemos que mientras invertimos en sistemas, servicios preventivos, tenemos una comunidad más saludable. Tenemos una promesa para nuestros niños en donde en cada momento, en cada lugar, todos tenemos la misma promesa. Queremos movernos y Medicaid es ese camino en donde nuestras comunidades, de hecho, pueden conectar los puntos. Entonces, ¿de dónde estamos con este tema? Con todas estas cuestiones, todas estas cosas dolorosas, porque es todo horripilante. Bueno, depende, de hecho depende. Sabemos que muchos van a perder cobertura, millones. Y también que para California estamos hablando de mínimo alrededor de 2 millones de personas. Los números que estamos escuchando. Sabemos que va a haber niños que de esta oportunidad van a perder la cobertura, pero necesitamos continuar elevando aquellas voces de nuestros pacientes. Entonces, muchos de los niños a los cuales yo trabajo tienen muchos problemas que son neurodivergentes. Por ejemplo, tienen enfermedades crónicas, no cosas regulares. Pero de hecho necesitamos estas herramientas, esas evaluaciones, esos recursos para asegurarse que continúen estando saludables y creciendo. El momento en el cual salimos de aquí, la próxima generación va a ser lastimada. Imagínense el ejemplo de un padre que de hecho está trabajando 2 o 3 trabajos, pero si no puede tener acceso al cuidado de salud y ese es la persona que trae el dinero a la casa, el pan a su casa,
Si le sacamos su seguro de salud, si le quitamos todas las cosas que tiene alrededor de él, vamos a tener muchos problemas, no solo en el cuidado de salud, pero como una sociedad. Sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles, sin embargo, este es el momento en el cual tenemos que compartir las historias de nuestros pacientes, tenemos que elevar las historias como proveedores, porque les prometo, como doctor, y he estado trabajando con personas desde el 2008, con todas las comunidades que se pueden imaginar en todo el país, vemos la realidad del Medicaid. Es una vida de línea, esto es una oportunidad, es una manera en la cual podemos conectar los puntos. Y si no compartimos esas historias y no hablamos acerca de lo que pasa con clínicas comunitarias, ahora están sacando los recursos del Affordable Health Care Act. Eso significa que el premium va a subir, eso va a reducir el acceso a cuidado médico, porque mucha gente dice, bueno, ¿saben qué? Prefiero no tener una póliza médica y no la pago. Al fin del día sabemos un par de cositas. Bueno, uno, nacemos, pagamos impuestos, morimos. Esas tres cosas sabemos, pero nunca sabemos cuándo vamos a tener un accidente. Nunca sabemos cuándo, por ejemplo, podemos llegar a tener cáncer. Nunca sabremos cuándo vamos a necesitar el cuidado médico. Por eso es que es tan importante de conectar los puntos a dónde estamos, porque esto fue creado Medicaid, porque Medicaid fue creado donde estamos ahora en los últimos 6 años, hemos avanzado. ¿Es perfecto? No. Se puede perfeccionar probablemente. Ahora eh, tenemos acceso para millones de niños. Tenemos clínicas comunitarias, hospitales que están haciendo su mejor trabajo para continuar ayudando a la comunidad. Y también, de manera más importante, continuamos teniendo una comunidad sana, creando un futuro sano. Y esas ramificaciones están trabajando, funcionan, están haciendo todas estas cosas positivas para poder crear una ola de diferencias que podemos ver. Tenemos que mover la narrativa, tenemos que tener una conversación acerca de qué es lo que está pasando, por qué es tan importante para nuestros pacientes y más que nada tenemos que estar presentes como doctores, enfermeros, como clínicos, como dentistas, todos tenemos un gran rol en todo esto porque sabemos que no es que porque uno no tiene seguro de salud, su su enfermedad va a desaparecer, no va a tener asma, la persona no va a tener diabetes, todavía estamos viendo todo eso. Por eso es que hoy tenemos que celebrar lo que se construyó hace 60 años, lo que podemos construir hoy y, más importante que nada, darle las herramientas a nuestras comunidades para que continúen siendo saludables, no importa estén donde estén. Quiero Doctor, cambiar you're rápido telling a yeah, español. Ay, you bueno, no have tiene we have más tiempo, de interpreters. hecho. So Tenemos we'll intérpretes just translate. Don't haciéndolo, worry about están it. Okay, interpretando el so we español, have no se some questions for preocupe. you. Bueno, tenemos preguntas. Araceli Martinez from La Opinión. You Araceli wanna answer Martínez de La questions? Opinión. Queremos que hagas tu Hello, pregunta, Araceli. doctor. Mucho gusto verlo. Hola, doctor, mucho gusto verlo. Can you give us ¿Nos puede dar, can you give us more specifics on how podría this dar tax cosas más will affect específicas acerca immigrants de with cómo estos cortes va immigration a afectar status, a inmigrantes con especially estatus migratorio, in this moment that we are living, especialmente en that the estos cost of momentos que estamos living has viviendo, en skyrocketed? donde And el if we costo have some de numbers about vivir ha how subido many más que Latinos could nunca? be Y si impacted by tenemos this tax. números con respecto a cuántos Gracias. latinos pueden ser impactados en California. Muchas gracias. Bueno, Araceli, como siempre, es un placer escuchar tu voz y estoy viendo, bueno, por lo menos estoy viendo tu nombre en la pantalla. Una de las cosas que puedo compartir con respecto al aspecto médico es que hay miedo. Y cuando hay miedo, hay una falta de confianza. Y sabiendo que estamos en modo de sobrevivir, lo más importante que tenés al frente que tenés es cuidarte a vos, cuidar a tu familia. Entonces, estamos viendo el bienestar y el seguro de salud que está yendo hacia abajo, ¿verdad? Estamos en modo de sobrevivir. Eso significa que hay muchas personas que escogen no cuidar, no están cuidando sus problemas con la diabetes, con la presión sanguínea o inclusive el tema de ir al salón de emergencias. Vamos a ver más
complicaciones. Me encantaría ir más profundo acerca de los números, podemos verlos después, pero ahora mismo lo que estoy viendo, percibiendo, escuchando es ese miedo que está haciendo que la gente escoja de estar en un modo de sobrevivir, en vez de decir, bueno, tengo que ver mis problemas de diabetes, mis problemas de asma, etcétera. Vamos a ver más preocupaciones crónicas, más enfermedades crónicas. Por ejemplo, tengo miedo que va a pasar con la temporada de influenza a fin de año. La mayor parte de la gente va a enfermarse y va a ir a la sala de emergencias por gripe y vamos a ver más complicaciones con ese tema. Okay, we have Sí. Duan. Bueno, ahora tenemos a Do you want to Hanton. ask your question, Han? ¿Quieres hacer tu pregunta, Han? Yeah, hi. My Sí, question hola. is, Mi my pregunta, question is, mi pregunta es, in California, en what, California, which community you think that ¿qué will affect more comunidades on the piensan que cutting van a from ser más Medicaid, on the government, afectadas or por the los immigrant recortes support, de or not Medicaid? ¿Los minority support, or inmigrantes, los everybody support? latinos, Thank you. los asiáticos? Mr. Gracias. Huang Don, thank you so much for your Señor Juan question. Tang, muchas gracias por su The pregunta. cuts are going to hit every Los community, recortes van a afectar a but todas they las do not know, comunidades. and we don't know what percentage of Podemos which population we have more repasar in qué California, but remember that porcentajes you tenemos do más need en to look California, at pero cuando hurting haces este tipo de recortes, people that are coming from estás different places, dañando and a they are personas que here vienen de and doing distintos lugares, que here and están doing aquí accessing y que están and when they see accediendo these cuts, al la it's not just salud, right for a los the servicios de specific group, salud, but there ¿no? will Pero be entonces probably big no va a haber un grupo numbers específico, pero va a that haber will un start número seeing muy that, grande que vamos a empezar a what has been ver normal before is que not lo anymore. que era normal antes ya no es normal. There's a question from Elena. Hay una Elena pregunta de Brusetsova. Do you wanna Elena ask your questions, Brusesova. Elena? ¿Quieres hacer tu Question? pregunta, Elena? Yeah, thank you, Pilar. Sí, I gracias, have two Pilar. questions Yo tengo and dos hopefully preguntas I'll be able to em, get some y espero que answers. pueda obtener So, respuestas. are there any state Hay programs, resources to algunos support those programas people en who el will most estado para probably apoyar a lose esas their personas que Medi-Cal? probablemente van That's a first perder question. Medi-Cal. And Es the la primera second one pregunta. Y la is, segunda okay, in es, case of Medi-Cal en el coverage caso loss, de que se what pierda la are cobertura del step-by-step Medi-Cal, instructions for the ¿cuáles son people las instrucciones de so paso a that paso, they ¿no? could Para que las get Medi-Cal help personas for puedan reasonable cost and not recibir to feel robbed? asistencia Thank médica you. y Elena, thank you so que much. a un I costo hope that was a razonable y no se simple question. sientan At the que moment, les and están this robando, ¿no? section is not even Gracias, Elena. Voy a Medi-Cal, the abordar system that we la have right segunda now, but pregunta it's primero. both. En el There are momento, a lot of community clinics. There are esta also sección a no lot es of para ahora places that el will actually sistema, pero, pay and pero render siempre, ¿no? healthcare Hay muchas clínicas as needed comunitarias on y a very espacios y reasonable eso va price, and that's y across the state, across tienen precios the different states. racionables y Then, eso well, existe there's en always varios estados y a place where siempre hay people un can have lugar donde access las for personas that. pueden tener It's kind of a acceso para safety eso, net ¿no? that has been Es built. como el Sometimes the sistema problem is that you can actually get the first round, you have de insurance seguridad, like ¿no? De red Hyperfree, de but seguridad. Y si that's uno not easy to tiene manage. presión It gets alta, more complicated when diabetes, we're esas talking cosas about se pueden surgery, manejar, when pero we're ya es más talking complicado about cuando hablamos cancer treatment or de other las kind of cirugías, tratamientos medical de cáncer needs. o Then on that part, necesidades más depending on the state, avanzadas you will have médicas. different Dependiendo groups del that can actually estado, help assist hay that. distintos grupos que pueden ayudar con I would eso. recommend there's Yo a recomendaría, group called hay NAC. un It's the grupo que se llama National NAC Association of Community que es Healthcare Clinics. la They actually Asociación have a Nacional robust list de of Clínicas resources. Comunitarias y ellos tienen una lista de And recursos that's para kind ese of the tipo de most cosas important y thing that eso es lo más I answer, and importante. you can share Yo with your espero community. que haya And if you can include the respondido name of that y pues que puedas organization in the compartir chat, con tu that would be comunidad. Y si really puede helpful poner for el people. grupo Thank you, Lourdes. de We're going to move esa on to our next organización en el speaker chat, eso now. ayudaría, doctor. And Gracias. our next Vamos speaker a is Carrie pasar al Sanders, who will próximo give orador, state level ponente, info Carrie to an Sanders, que va analyst a dar, to protect California nos from va federal Medicaid a setbacks. compartir un resumen Welcome, de Carrie. los Welcome. esfuerzos de Thank you so much. distintos Carrie Sanders with the California políticos Cannabis a Health nivel Network. estatal de CPAN was founded proteger in 1992 California on the heels of de the los police beating of recortes, Miami ¿no? Y Dade los in Los efectos de Medicaid. Angeles. And Bienvenida, our call Carrie. to action is to Gracias. bring together Muchas communities of gracias. color
Soy Carrie Sanders con el California Panathentic Health Network. Y le voy a decir por CPAN por sus siglas en inglés ahora, que fue fundado en el 92, después de que la paliza que le dieron a Ronnie King en Los Ángeles. Y nuestra acción era juntar a distintas comunidades de color para abordar las divisiones y crear comunidad. Y este año fue el 60 aniversario de Medicaid. Em, Nosotros y las personas Medicaid, cuando se creó hace 60 años, fue parte de un programa como de derechos civiles y todavía está aquí. Ha sobrevivido sin importar los ataques y es una importante historia porque está muy relacionada con los ataques a nuestros derechos civiles y es también un programa de antipobreza y es crucial para nuestra habilidad de avanzar la salud, equidad de salud y racial. Y la salud es muy costosa y conduce muchas veces a la bancarrota, especialmente en un estado como California, donde el costo de vida es tan alto y Medicaid ha de verdad permitido a las familias a ser protegidas de la pobreza y redistribuir los recursos. La expansión de Medicaid y fue opcional bajo Obamacare y Affordable Care Act. Y California no fue uno de esos estados porque muchos estados que no fue uno de esos estados que decidieron no expandir el Medicaid. Nosotros tenemos muchas personas de color y altos niveles de inequidad, pero yo sé que Anthony va a ser parte de esta conversación, pero cuando yo empecé en CPAN en el 2009, fue antes de que se aprobara Obamacare y yo tuve el privilegio de trabajar con Anthony y CPAN, acceso a la salud, y nosotros aprobamos nuestro propio programa de salud universal. Y cuando eso falló y no fue aprobado, trabajamos para aprobar el Obamacare. California fue más allá que de los otros estados y expandimos acceso de salud a los californianos sin importar el estatus migratorio. Nosotros bajamos los costos del seguro y impusimos copagos de cero para los de bajos recursos. Los californianos también codificaron protecciones de consumidores y para que los aseguradores no pudieran, las compañías de seguro, considerar cosas como condiciones que preexistían, esas cosas para subirle los precios. Y nosotros, el doctor Shapiro mencionó que nosotros entendemos que este proyecto de ley, el One Big Beautiful Bill, pero que en los estados esto va a hacer recortes también, va a restringir el Obamacare para las comunidades inmigrantes, incluyendo los que están aquí legalmente, como los que son asiliados y son refugiados, y, imponer requisitos de trabajo que van a afectar más desproporcionalmente a las personas de color y de bajos recursos. Con más requisitos burocráticos, mucha gente va a perder cobertura. Y cuando hablamos de los requerimientos de trabajo,
hablamos de cómo podemos usar los aprendizajes de otros estados que han implementado esos requisitos de trabajo eh, que no han sido exitosos. ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestro estado para que las personas puedan permanecer asegurados? Cuando vemos a las personas que reciben CalFresh o estampillas alimenticias, SNAP, muchas personas ya tienen que documentar, adultos tienen que documentar eh, otros requisitos, otras cosas, qué existe, base de datos existen y cómo podemos utilizar esos, beneficiarnos de esos. Y esos son requisitos, hay otras cosas que se pueden hacer, especialmente en cuanto a copagos, cómo podemos reaccionar a las restricciones de inmigrantes. Pero, disculpe, los estados tienen la oportunidad de cubrir eso con sus propios dólares, ¿no? Pero quizás hay formas creativas de pensar en cómo podemos eh, eh, hacer que esas cosas funcionen. Y creo que por último diría que hay que, como rendimiento de cuentas, ¿no? Los californianos ahora reconocen que el Obamacare ha logrado disminuir la tasa de personas que no tienen seguro médico y ahora tenemos 6%. Y no somos el único estado que ha empezado esta tendencia y a enfocarse en esto. Y como mencionó el doctor Shapiro, ¿cómo podemos eliminar esas disparidades de salud? Cuando invertimos en la salud, en los cuidados de salud, em, ¿qué podemos hacer para asegurarnos que todo el mundo reciba mejores resultados, ¿no? Tiene que haber una cuenta de rendimiento de cuentos. No sé por qué se bajó el volumen, pero hay que ver cómo, o sea, la gente tiene que saber. Mientras más la gente aprende de este proyecto de ley, menos popular es. Entonces tenemos que continuar educando a las personas lo que significa este proyecto de ley y quién votó por él. Y por último, tenemos que hablar de los ingresos, ¿no? Los estados todavía van a recibir fondos de emergencia para servicios de emergencias. Los estados en los programas de Marketplace de Obamacare están viendo cómo con la pérdida de los subsidios, ¿no? De los créditos de impuestos, con la pérdida, no, quizás no se van a extender, pero el hecho es de que la deuda médica va a ser un problema. Tenemos que tener esa conversación de la dificultad del costo, que es controversial, ¿no? Del costo del cuidado, que las dos es bajar el costo del cuidado, pero aprovechar los distintos programas y pólizas em, de atención benéfica de los hospitales y otros proveedores. Sí, no sé si sucedió en tu lado, pero el volumen se bajó, disminuyó mucho. ¿Sabes por qué? No, no sé. Bueno, gracias. Em, recibimos una pregunta por correo que creo que es muy relevante y es muy amplia, pero estamos celebrando 60 años de Medicare y hubo muchas cosas que se realizaron durante estos años para mejorarlo. Con este proyecto de ley recortando tanto del Medicaid, ¿cuánto estamos en peligro de perder ese progreso que logramos para nuestras comunidades? ¿Cuál es el tamaño del contratiempo, ¿no? Bueno, eso es una gran pregunta. A nivel nacional es una enorme cantidad de dinero y millones de personas van a perder acceso a la salud
a no ser que se realicen cambios. Y no hay forma de o sea, de decir eso de una mejor manera, ¿no? Este proyecto de ley, esta monstruosidad de proyecto de ley va a debilitar nuestro programa de Medicaid y hacer que el cuidado de la salud sea mucho menos asequible para millones de personas a través del país. Y, ¿sabes? Yo no puedo decir eso de una manera más suave, ¿no? Y sí tenemos, eh, no puedo endulzar eso. Y sí tenemos tiempo. Los cambios no se van a realizar de un día para otro, pero por eso esta pieza educativa es tan importante. Tenemos la oportunidad ahora y continuar educando a las personas para dejarles saber qué es lo que contenía este gran proyecto de ley, tan grande, para que sepan lo que contienen, a ver si para intentar cambiarlo. A ver, hay muchas preguntas aquí, vamos a ver. Pamela Shang, a ver qué están realizando grupos como nosotros, Ethnic Media y otros, ¿qué podemos hacer? Sure. Can you hear me? Yeah. Okay. So my question is just basically, I guess, to apply to all the Y tenía speakers. una pregunta, aplica Immigrants para are right now in todos the los shadows ponentes. and Ahora los hiding inmigrantes están en la because of the oscuridad, se están raids. escondiendo And por las of course, redadas. what that means is that children as well, born to these Eso immigrant families, significa que are not también getting los care, niños que even if nacen de they're estas familias they inmigrantes no can. están recibiendo el And cuidado. then also, Y después también most of you have stated that muchos de maybe ustedes like a sliding dijeron que scale. tal vez hay como Immigrants algo que es cannot como even una afford even the escala. sliding scale, even the smallest payments. Hay inmigrantes que no So pueden are there any pagar la resources in escala place to mitigate that? And más for the barata. hard to reach Entonces hay recursos para poder populations of mitigar eso y parents para las who are poblaciones que son afraid to go and see the difíciles doctors, de llegar. Por are there ejemplo, any padres que tienen resources miedo in de ir a place los to also doctores. Hay take care of that, such recursos as I remember during establecidos COVID, para cuidar there ese tema. were Por ejemplo, all those yo me virtual acuerdo, durante el consultations and stuff COVID like that. había Are there consultas any resources beyond that to virtuales, help cosas with así. this ¿Tenemos crucial recursos más allá de situation? esto para poder ayudar a lidiar con esta situación? What can you tell us, Carrie? ¿Qué nos No, puedes I decir? don't know if Dr. Shapiro wanted to talk about that a little bit. I think a couple No sé things. si el doctor Shapiro quiere contestar esta pregunta. Estoy pensando, I will just say, so it's hard because, I have diría lo California siguiente. perspective Es here. difícil porque mi In perspectiva California, es we are californiana. still En California, providing nosotros todavía coverage estamos for proveyendo our cobertura for immigrants médica with unsatisfactory immigration status, although para it will be restricted inmigrantes que tienen estatus coverage. migratoria no So satisfactoria, different than a full pesar de que va a haber scope. But restricciones. there will be La some la cobertura options tiene for restricciones. families and Es doctors, distinto a and tener una amplia gama. it will be a different Entonces, story. sí, va a haber But they will still be opciones able to para las or should still be familias, able to access emergency pero va a ser una medical historia care. distinta, ¿no? De That todos said, modos, deberían poder tener acceso a cuidado médico de one thing that emergencias. I was Eso explaining sería as parte de, well por ejemplo, una is, cosa que estaba explicando we también, es actually que have a hospital nosotros, de charity hecho, care and tenemos community benefits laws that require tenemos hospitals, leyes if beneficiarias someone de cuidado uses healthcare comunitario and y has, caridad a big hospitalaria. expense, but Eso they're significa que si uninsured alguien or they're utiliza underinsured, el they cuidado may de be eligible salud y for financial tienen, assistance. no And tienen so, seguro o part están of our work, infraasegurados, will hay also be asistencia de really to emergencia make sure financiera. that people are aware Entonces, parte de of this nuestro trabajo financial es asegurarse que assistance and que la that, gente sepa acerca de hospitals esta asistencia are financiera. Y ustedes saben, proactively los screening hospitales people who, may proactivamente not have están haciendo access to pruebas, healthcare están now intentando due to detectar a some of aquellas these personas que no changes tengan to ensure that they're acceso a la getting the atención financial médica assistance that they para need. asegurarse que Um, reciban la asistencia and financiera I'll que let Dr. necesitan. Shapiro, I don't know if you want to add. Y quiero permitirle al doctor Well, Shapiro si quiere Carrie, agregar for algo. your answer, because I think that you mentioned Carrie, a mí me everything that we need encantó to know, tu and I will add respuesta something that is porque coming from definitivamente estás diciendo todo lo que Mr. tenemos que Akul. saber, necesitamos saber. Y quiero As to agregar maybe, algo del if everything señor goes away, what Akult. else can we do as a Está community? diciendo, One of bueno, the si things no that we tenemos need to más be doing Medicaid, is ¿qué making más sure that podemos hacer como comunidad? we Una de talk las about cosas que tenemos que prevention, hacer things that we es can que do hablemos to acerca de bring la those investments in prevención. those ¿Qué sectors that are podemos critical, not hacer necessarily the healthcare part of it, para crear but resiliencia? Son dos we sectores need que to do son it muy differently. importantes. Uno, We need to el tema move de la towards atención the médica, tenemos need que to hacerlo de figure otra out a manera. way that Tenemos que we're movernos, comfortable, that tenemos
que hacer ejercicio, tenemos que ver una manera. Sabemos que con respecto a nuestros niveles de estrés, sabemos que es una realidad, el estrés es parte de nuestras vidas, pero ahora que estamos en modo de sobrevivir, lo lleva a otro nivel totalmente distinto. Crea muchas enfermedades crónicas. Entonces nosotros como sociedad tenemos que empezar a tener el mensaje incorrecto. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Sí, mudémonos con nuestra familia. Hay mucha gente que está trabada en el mismo lugar y no podemos salir, pero sí podemos hacer ejercicios en nuestras casas. Todavía podemos meditar por nuestra cuenta. Hay muchas cosas, hay recursos inclusive. Si todo falla, todavía tenemos la ayuda de la familia y la comunidad mientras tanto, para intentar mantenernos lo más saludable posible. Bueno, muchísimas gracias, doctor Shapiro. Ahora vamos a hablar con nuestro tercer ponente, Anthony Wright. Antes de irse a Families USA en Washington, D.C., era director ejecutiva de Health Access California, donde muchas veces lo consultamos con temas relevantes a accidentes de salud. El señor Wright va a hablar acerca de su experiencia como estratega de políticas para discutir el avance en la justicia de cuidados médicos por medio de estrategias y los cortes en Medicaid a nivel nacional. Bienvenido, Anthony. ¿Nos escuchas? Sí. ¿Me escuchan? ¿Me pueden ver? Sí. Disculpen, estoy en un tren ahora. Gracias por ser flexibles. Estoy viajando en estos momentos. Realmente aprecio ver unos colegas tan increíbles como Pilar, como verte a vos, Pilar, a Harry Sanders, a CPAN. Y como ustedes saben, en los últimos 20 años era la cabeza de Health Access California. Ahora estoy en un nuevo rol en Families USA y estoy trabajando a nivel nacional en la meta de atención médica. Quiero hablar acerca de unas cosas antes de ir a las preguntas, pero primero, este proyecto de ley que pasó es un desastre. Es un retraso masivo al cuidado médico, a la cobertura médica y a los costos médicos. Se estima que más de 15 millones, 16, 17 millones de personas van a perder cobertura porque los van a empujar por barreras burocráticas o por temas de precio, que no van a poder pagarlo. Estos costos, si estamos hablando de planes privados o planes públicos, en Medicaid o en el Marketplace, vamos a ver el costo que está subiendo de Medicaid hasta $35 por una visita al doctor, y también el premium del Marketplace va a subir. Primero porque se vencen unos créditos fiscales al fin de este año, pero cuando hay cada vez más personas que no tienen cobertura, significa que hay una cantidad de personas que va a estar más enferma. Entonces va a subir básicamente vamos a tener una población que en promedio va a estar más enferma, y también los costos van a ser cortados del cuidado. Entonces, al fin del día, los hospitales y las clínicas, los proveedores de temas de salud, el gobierno estatal va a tener que tomar unas decisiones muy difíciles acerca de qué recortar, si recortar a las personas, los beneficios o las tasas de los cortes a los doctores. Entonces, las instituciones clave van a depender, especialmente van a depender de Medicaid, y ahí es donde Medicaid es el que paga más que nada. La línea más grande son esos presupuestos en las salas de maternidad. También va a afectar esto a clínicas comunitarias, y también van a ser afectadas las residencias de ancianos, los geriátricos. Y estamos hablando de una amplia gama de servicios. Hospitales rurales van a tener que cortar, van a tener que bajar la escala de sus servicios, o tal vez van a tener que cerrar y punto. Entonces, esas son las malas noticias. La cuestión ahora es, que ustedes me preguntan, es ¿qué hacemos ahora? Y la respuesta que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. Yo diría 3 cosas que tenemos que prestar atención. Primero, tenemos que asegurarnos que estas personas se responsabilicen por ese voto. Tenemos muchas consecuencias malas. Los premiums que aumentan, las personas pierden
cobertura médica, los servicios están desapareciendo o cada vez hay menos servicios. Tenemos que asegurarnos que las personas conecten lo que está pasando con este proyecto de ley. Ese es el problema, que la gente no se da cuenta, que quieren hacer más recortes. Hay personas en Washington DC que desean presentar otro proyecto de ley presupuestario para hacer más cortes. Quieren hacer más cortes para prevenir. Pero básicamente hay una fórmula fundamental para el programa de Medicaid. Tiene que haber incidencia federal continua contra estos esfuerzos. E inclusive ahora en el otoño se ha mencionado acerca de estos créditos fiscales que van a vencer a fin de este año. Los miembros del Congreso han votado para extender recortes fiscales para las personas ricas y las corporaciones. Estamos hablando de billones de cortes fiscales para ellos y no han extendido esos créditos fiscales para las personas que tienen que recibir el cuidado médico. Entonces, esto va a suceder el 30 de septiembre. Tienen que financiar la extensión del gobierno. Hay una última chance. Los miembros del Congreso tienen que escuchar de sus constituyentes. No quieren ver que los premios suban. Si estos premios no se extienden, la persona promedio en el marketplace va a haber un incremento del 75% de sus premios. Muchos van a ver que se va a duplicar el premium. Muchas personas mayores van a ver incrementos de miles de dólares. Tenemos que lidiar con esto directamente. Tiene que suceder especialmente, ni siquiera el año que viene, el mes que viene. Es algo concreto. Y también quiero mencionar, yo sé que mi trabajo a nivel nacional es importante, pero ahora es más importante inclusive que el trabajo no frene, que explote en 50 estados, en las capitales de los estados, incluyendo en Sacramento, en donde los estados tienen que tomar unas decisiones muy difíciles, inclusive que están existiendo cosas malas. Los estados tienen decisiones, pueden tomar decisiones acerca de qué se puede hacer, si se pueden implementar estos cortes y hacer decisiones horripilantes, o si quieren recaudar sus propias ganancias, pueden decidir si van a tener esta versión fuerte, negativa del proyecto de ley, o, por ejemplo, los informes, el estatus a mediados del año, también pueden hacerlo lo más fácil posible, estas restricciones del gobierno federal. Estamos hablando acerca de cosas que sea más fácil para que se anoten electrónica, por ejemplo, utilizar herramientas de inteligencia artificial. Creo que las decisiones a nivel federal, a nivel estatal, probablemente es la diferencia entre varios millones de personas que permanezcan con la cobertura o que pierdan la cobertura. Eso es lo que está sucediendo a nivel estatal, lo que debería estar sucediendo ahora. Bueno, estoy concluyendo. Voy a decir una cosa más y después vamos a preguntas. Quiero decir algo más. Tenemos que ser claros. Quiero ser clara con algo. Yo sé que hay mucho ruido de fondo, perdón, estoy en un tren. Pero nuestro trabajo que estamos haciendo es deshacer el daño previo. Reconocemos que el sistema no era muy bueno, pero de muchas maneras era un sistema que le fallaba a mucha gente. Entonces, cuando estamos trabajando en el plan, tenemos que deshacer el daño que se ha cometido, pero también tenemos que presentar una visión que incluya un sistema mejorado para todos nosotros. Estamos hablando de un sistema asequible, accesible, y que sea un sistema simple desde el punto de vista administrativo, que sea algo automático. Hemos tomado varios pasos hacia atrás con este proyecto de ley, pero tal vez esto significa que tenemos un grupo más amplio con el cual podemos organizar, una base organizativa más amplia. Entonces las personas se están retrasando, por ejemplo, con el tema de la agenda antipapeles, pero sí tenemos un sistema. Entonces, estas barreras burocráticas que existen para todo, para obtener cuidado, para tener cobertura, creo que eso es parte del trabajo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Entonces, ahora puedo hacer preguntas. Bueno, hay muchas preguntas. Veamos, una de ellas habla acerca del tema de la rendición de cuentas para aquellas personas que votaron por este proyecto de ley. Esto fue siguiendo las líneas partidarias, ¿no?
esto era un voto por los republicanos para apoyar a Donald Trump y hacer lo que Donald Trump quería que hiciese. ¿Cómo rendimos cuentas? ¿Cómo hacemos, responsabilizamos a los funcionarios públicos, a los políticos? Sí, sabemos que tenemos que votar y sí votamos el año que viene y hacemos que los demócratas sean la mayoría en la Cámara de Diputados, inclusive en el Senado sería más difícil, pero en la Cámara de Representantes. ¿Ellos pueden deshacer lo que se hizo en este proyecto de ley? Sí. Bueno, quiero decir esto, todo esto se puede deshacer, todo se puede deshacer. Quiero ser honesto con ustedes y decirles que un cambio el año que viene probablemente cambie una Cámara del Congreso, probablemente no las dos, pero inclusive si cambiamos las dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, tenemos un presidente que puede negar todas las cosas. No estamos hablando de un proyecto de un año, de 2 años, estamos hablando de un proyecto de una década. Entonces me acuerdo que Kerry mencionó esto antes. Cuando yo llegué a Help Access California, había una década de presupuestos malos. Y también, por ejemplo, había unos esfuerzos fallidos de reforma de salud antes de poder llegar a lo que es el Affordable Care Act California. Teníamos uno de los estados con las tasas más malas con respecto a personas que no tienen seguro médico y hemos tenido la baja más amplia de todos los estados en los 50 estados. Entonces, esta es una lucha más larga, pero empieza literal con el tema de el vencimiento de los créditos fiscales el mes que viene. Entonces voy Voy a a ir invitar a... a todos los otros oradores a que respondan a preguntas que tenemos aquí. Las voy a leer en vez de que ellos lo lean. De Jennifer Liu, más allá de preservar expansiones actuales, ¿qué reformas son necesarias para hacer que el Medicaid sea más resiliente en contra de cambios políticos o económicos? Anthony o alguien más. Bueno, yo creo que parte de esto es ser eh, resiliente políticamente, organizar para asegurarse de que los constituyentes que les importa al Medicare, que les importa la salud sean organizadas, ¿no? Se organicen. ¿Y quién los va a defender? Bueno, es parte de fiscalmente. Hay que ser resiliente en cuanto a asegurarse de que tenga los mecanismos de financiamiento y honestamente los impuestos y los ingresos que, que disculpen, Pilar. Si no te molesta, voy a responder a eso también. Siguiendo a Anthony, lo único que tenemos que hacer, que asegurarnos que sea real, es el impacto financiero de lo que significa que el dinero que nos estamos ahorrando con el Medicaid y comparándolo con otros sistemas, sabemos que no es perfecto y sí, hay problemas y podemos mejorarlo, pero si si comparas al Medicaid y a las clínicas comunitarias, estamos ahorrando miles de dólares, $1,000 a $2,000 al año en a ese paciente. No solo ayuda a nuestra comunidad, pero nos ahorra dinero. Y eso es solo una parte. Tenemos que agregar eso, ¿no? Estamos trabajando para cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Tenemos que cuidar a los servicios preventivos, ¿no? Y también los servicios, la resiliencia de los servicios virtuales, de telehealth y tecnología son muy importantes porque lo vimos desde el COVID-19, estaba muy conectado y después, ¿no? Para que los pacientes puedan ir al médico y verse de donde quieran que esté. Y tenemos que continuar trabajando para crear esa oportunidad con ellos. Muchas gracias, doctor Shapiro. Sí, y estamos hablando de la privacidad. Rebeca está hablando del acceso a la privacidad de los datos de las personas que reciban Medicaid. ¿Cómo
eh, cómo se puede recrear esa confianza, ¿no? Dentro de las comunidades comunitarias para que haya acceso a la salud sin temor, ¿no? Eso es una gran pregunta, sí. Y bueno, eso es, Carrie, sí, como el doctor Shapiro dijo, sí hay un efecto de miedo, ¿no? Em, un efecto escalofriante. Entonces, si sabemos que la información personal, si las personas están inscritas, todo eso se está compartiendo con el Departamento de Seguridad Nacional. Eso es una travestía, es ilegal. Déjame ser claro. Esto es una violación de un acuerdo y un pacto de hace mucho tiempo que el Estado no compartiría eso, pero está sucediendo y es real y está teniendo un efecto escalofriante, intimidatorio, ¿no? Trabajamos mucho con promotoros y representantes. Ellos están en sus comunidades, como el doctor Shapiro, las clínicas y todos están asegurándose de que las personas sean educadas, que estén al tanto de que pueden acceder, que pueden proveer algunos de estos servicios a través de telehealth. Virtualmente, la gente si tiene miedo de ir a la clínica puede ver un médico a través de esas formas. Hay otras formas creativas que los proveedores están tratando de abordar estos problemas, sea un médico o clínicas móviles, otros tipos de lugares donde las personas pueden ir para tener acceso a los servicios de salud, donde se sienten un poco más seguras. Esos son los tipos de soluciones creativas que los sistemas de salud van a tener que desarrollar y que vamos a ver más y más en otras partes del país también. Y quería preguntarles también acerca del impacto más allá de Medicaid. Y Anthony se refirió a los aumentos que las personas van a tener, las personas que reciben seguro médico a través de Obamacare. Entonces, del dinero que recibe, el dinero que recibe los fondos del gobierno federal va a disminuirse. ¿Qué tal Medicare? Ese es el seguro que es para las personas mayores, ¿no? Que muchas veces trabaja junto con el Medicaid para las personas mayores que son pobres. ¿Cuál es el impacto? Sí, muy bien. Eso es una buena pregunta. El proyecto de ley desató un recorte de $500 billones al Medicare y ellos, la mayoría dice que ellos van a deshacer eso, pero eso fue lo que hicieron y si nada se hace, sí van a haber recortes que van a tener un impacto en Medicare. Y sí, pero aunque deshagan eso, Pilar, como dijiste, eso es exactamente correcto. Medicaid y Medicare están muy conectados. Entonces, Medicare tiene muchas personas que son elegibles, dúo elegibles para los dos. Entonces, Medicare no, Medicaid cubre cosas que Medicare no cubre. Eso es el recorte más grande en la historia del Medicaid. Y cuando se hace un recorte de este tamaño, no se contiene en un área o una población, afecta a todo el mundo, afecta a los hospitales, a las clínicas, sin importar. Veo que ese tren se está moviendo. Porque yo puedo terminar el comentario de Anthony, pero yo creo que está diciendo que esos recortes no es solo a los individuos, sino a todo el sistema que reciben pagos por proveer estos servicios. Entonces, esto tiene un impacto mucho más amplio, no solo es un individuo, pero todo un sistema de salud
que provee trabajos, providers, francamente, para los and médicos, clinics in proveedores y rural clínicas areas en of áreas the country rurales, and rural áreas areas of the rurales del state. país, Dr. del Shapiro talked about estado. that too. El Those doctor Shapiro clinics are gonna mencionó be at eso también. risk. Esas clínicas van a And estar it's en not going to riesgo be y just no va a folks on ser solo Medi-Cal las who are personas gonna en be, Medicare who are que gonna van have a problems finding van a tener healthcare. These are, problemas buscando few and far between options for cuidados folks médicos, who pero really need opciones healthcare para las personas que de coverage. verdad necesitan cobertura médica. And adding to that part is that Y yo creo you need que to think that most of the para community hablar de eso, clinics and la rural mayoría de las hospitals or clínicas clinic hospitals eh, also hire from the también community. contratan de la It's one of comunidad. the most stable, Es uno de amazing los places when you can actually lugares go más estables and donde be puedes part of crecer y healthcare ser system, parte de un sistema job de security, cuidados de the things salud that it means for donde you and your la family, your seguridad community, laboral, lo que eso has been a significa pillar para for ti y tu growth for familia, those communities. va a ser And a ha person actually sido un traveling 2 pilar hours away to actually have a de pregnancy that's high risk, crecimiento, and we're ¿no? seeing it right now, Eh, and it's going to get worse. entonces, Apart from actually having a heart attack and not eso, even wanting to have because si uno hospitals that tiene un they can't infarto, va a take care of tener my que heart. trabajar una Also, hora that y can happen van a to you in tener que urban settings, conducir una hora y and the media para ramifications llegar a un of hospital everything más that revolves cercano. around it. Si It's not, uno va a it's tener healthcare, it's que economics, but it's also the conducir community 2 horas related. para, And this is, si and I tiene love un how embarazo que es alto Ms. Sanders riesgo, actually mentioned para was that verse. Entonces, no it's solo eso, everything is sino que es connected. económico. It's not just Va a healthcare, it's impactar our lifeline. económicamente negativamente a la Okay. comunidad. We don't Eso, have a lot of como time left, but la Sunita, señora go ahead and ask Sanders your question. mencionó, todo está conectado, no es Thank solo you, la Laura. salud, el For cuidado de any of the salud, speakers, sino nuestra línea de vida. can states Gracias. raise revenues to Sunita, backfill adelante. some of the federal Sí, cuts? And does the Valera lobby dice que proposed sí. bill Para cualquier specifically orador, prohibit para this from cualquier happening? ponente, los estados pueden aumentar los ingresos para, Anthony eh, still on, or is para he got revocar his hand algunos back? de I think he's o still here, and sustituir I'm algunos de gonna los jump in, recortes but federales yes, I mean, y, you know, it's a sort of a yes y del and, right? proyecto de Like, ley this is, prohíbe esto for que California suceda. alone, Sí, creo que that we para estimate a loss of, California or solo our governor estimamos, estimates a loss of nuestro $30 billion. gobernador estima una pérdida de 30 billones Are you jumping in, Anthony? Go for it. de, de Oh, 30 just saying mil that in millones de California dólares. alone, the governor estimates a Adelante, loss of $30 Anthony. billion No, no, adelante, Carrie. annually Solo en California, in nuestro dollars gobernador to estima California. una pérdida de We 30 cannot mil millones raise de that dólares money, solo en out of California. No that. podemos However, recaudar fondos, that salirnos de doesn't mean eso that we recaudando can't, fondos, pero eso try no to, significa que no can't, podemos try to come up with intentar other, options, eh, other buscar ways to otras at least opciones, otras raise some maneras revenue to de close some of those aumentar gaps. algunos And ingresos, ¿no? so, I think, Para something that someone prevenir, had started para talking about this, but abordar we need to esas really look at, brechas. Yo creo que otros cost han drivers, how we can bring hablado cost de drivers eso, down. pero But also, tenemos for que hablar example, de cómo we know that bajar there el costo, ¿no? we need to close Lo like que corporate conduce a los costos loopholes. We altos. know that Tenemos que large cerrar. employers, for example, many large Sabemos employers que muchos don't provide healthcare empleadores for their grandes workers, no and so their proveen workers are actually on our Medi-Cal seguro program. médico Even para now, sus in empleados y in ellos this dependen moment entonces de where we have Medicare y so much quizás to ahora, lose un in terms momento of, donde hay the tanto que federal funds perder and por dollars, los fondos it's a time to federales y really look dólares, es at, un momento de verdad making sure mirar that everybody's y paying their asegurarse fair que de share, que todo el that mundo pague employers lo are que le part of the corresponde, system que if los they're not, empleadores that, sean parte del sistema si no lo households, son, ¿no? profits, Hay que are cerrar going esas back lagunas into the financial jurídicas systems or the para que community, las where personas they can. em, So really just sí, looking at all of these corporativas, hay different que potential asegurarse de que los ways hospitales to try to, que at reciben least raise some dollars. ganancias, Yeah, I don't know, que Anthony, do you haya want to add? asistencia Let's financiera a just la go to, comunidad I want to cuando ask something pueden, of cuando Dr. Shapiro. califiquen, Dr. cosas Shapiro, así. you founded an Y organization sí, called White Coats for Change. Can you también quickly, because we're running recaudar out of algunos time, tell us fondos. No sé, what it is? Anthony, ¿quieres agregar? Bueno, In general terms, the most important thing vamos that we have a right now is seguir, to dice Pilar. understand and be part Quiero of the hacerle una conversation. pregunta al And doctor Shapiro. when we Usted creó are una healthcare organización que se providers, llama White families, Coats for nurses, Change. doctors,
batas blancas por cambio. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Sí, en términos generales, lo más importante es que tenemos que entender de la conversación es que los proveedores de salud, los enfermeros, médicos, dentistas, terapeutas, es muy importante de que tengan esa conversación, de que compartan las historias de nuestra comunidad, de que empoderen esas personas con las conversaciones con médicos y compartir esas historias con los miembros comunitarios, ONGs, personas que nos rodean para tener un impacto por los recursos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por estar con nosotros, compartir sus experiencias y conocimientos y regresen cuando tengamos otra oportunidad. Gracias a los periodistas por cubrirnos también y tengan